Pues nada, antes de comenzar la intervención, por supuesto agradecer las palabras de Antonio Fernández y agradecerles también la invitación que me dan a participar en esta celebración, ¿no? Que realmente, bueno, hace 20 años, como comentaba Antonio, pues produjo un paramiento más atípico de cifio en Fuerteventura, no era el primero, eh, y a partir de ahí, pues la SECAC ha hecho un trabajo, sobre todo centrado en el mar, y de lo que quiero hablar, ¿no? Me hubiese encantado estar con ustedes ahí, porque evidentemente es estar entre amigos, pero bueno, por las circunstancias de salud y etcétera, pues no puedo estar ahí, pero es como si estuviera. Espero que todos me puedan entender. Si en algún momento alguien no entiende a alguien, no me entienden, pues me lo pueden decir pero sin problema, ¿no? Bueno, también agradecer a Jose que tiene que pasarme la diapositiva porque ha habido un problema con la presentación. Pues tengo un iMac y suelen a veces ser problemáticos con ciertas cuestiones y bueno, no me... Pues, Jose, si puedes pasar la primera fotografía, te lo agradezco, la primera diapositiva. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Pues yo básicamente he hecho he preparado una presentación para hablarles sucintamente o rápidamente de cuatro aspectos que para mí son básicos, ¿no? Los cifios como grupo, los varamientos en masa atípicos en las islas orientales, porque, digamos, no voy a entrar en profundidad en esto. Hay ponentes que tienen, bueno, porque ya van a hablar de lo que pasó en estos varamientos. Los estudios pero son una justificación son lo que ha motivado pues, los estudios realizados en el mar posteriormente, ¿no? Y luego la importancia del área marina, de las aguas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, porque más allá de las poblaciones de cetáceos, pues son un área de alta diversidad y una zona muy especial, ¿no? Para la conservación y para el estudio de esta especie. Gracias a Jose. La siguiente. ¿Puedes pasar a Jose la siguiente diapositiva? Va. Perfecto. Sí. Sí, no, síguela, síguela. La siguiente de esta es. Sí, es que son dos proyecciones a la vez, un segundo. Sí, lo siento, ¿eh? La estás viendo ahora, ¿no, Vidal? Muy bien, sí. Gracias y vuelvo a pedir disculpas por este problema así de última hora. Bueno, los cifios son uno de las familias de cetáceos más numerosas. Después de los delfínidos, se han descrito hasta la fecha 24 especies y 6 de ellas han sido citadas en las Islas Canarias, ¿no? Recientemente pues se han descubierto dos especies nuevas, o se han descrito dos especies nuevas, que es el cifio, un verárdeo y el cifio de Ramari en el hemisferio sur, ¿no? Los cifios se encuentran, como veremos más adelante, entre las especies de cetáceos y de mamíferos menos conocidas, debido a una serie de características, ¿no? Una serie de factores, ¿no? Primero, los hábitos oceánicos y alejados de la costa, que tradicionalmente han mantenido estos animales fuera del alcance o lo han hecho inaccesibles para los investigadores. Y esto veremos más adelante la importancia que tienen las islas oceánicas para el estudio de estos animales, ¿no? La capacidad para el buceo profundo, ya que realizan inmersiones que pueden exceder los 2.000 metros de profundidad, y aparte cuando salen a la superficie, pues lo hacen por muy poco tiempo y tienen
un comportamiento poco llamativo y un comportamiento huidizo con las embarcaciones. Las poblaciones son aparentemente poco numerosas y hay otro problema, y es que las diferentes especies se parecen mucho entre unas y otras, ¿no? Debido a y esto dificulta también poder determinar a nivel específico las especies en el mar, ¿no? Y a veces con ejemplares varados, pues también hay que hacer un esfuerzo importante y ayudarse de la genética o de la morfología, si son especies pues taxonómicamente muy raras, ¿no? Bueno, puedes pasar a la diapositiva. Vale. Hasta la década de los 90, los cifios fueron un grupo de los grupos mamíferos menos conocidos. La mayor parte de la información provenía del estudio de los animales varados. De hecho, muchos aspectos de la biología de estas especies se conocen única y exclusivamente por los animales que, por diferentes motivos, encallan en la costa, ¿no? Esta fotografía, esta diapositiva, pueden verse el varamiento de una pareja de cifios que ocurrió en la década de los 60 en bajamar, en Tenerife, ¿no? Canarias, precisamente, y de eso hablarán los ponentes que a continuación siguen, pues es una de las zonas con mayor tasa de varamientos de estas especies a nivel mundial. Es decir, en Canarias tenemos, por ejemplo, del cifio de Cuvier, más de 100 ejemplares varados, ¿no? Lo que es una tasa muy importante en relación a otras zonas, ¿no? Geográficas. Y esto, bueno, pues se convierte en una oportunidad también para poder obtener información de estos animales. Puedes pasar a Jose. Bueno, de estas especies, dos especies de cifios han sido tradicionalmente capturadas con fines comerciales. Por un lado, el calderón septentrional, a lo largo de la costa atlántica, sobre todo Islandia y Noruega, y el cifio de Beit, que continúa siendo cazada por los balleneros costeros en Japón, ¿no? Y esta también ha sido, pues, una fuente tradicional de información biológica de estas especies, ¿no? Actualmente, pues, la captura del calderón septentrional, pues, está prohibida por la Comisión Ballena Internacional, ¿no? Puedes pasar a ellos. Gracias. En los últimos años, el conocimiento científico de este grupo se ha incrementado significativamente debido a un esfuerzo global para conocer datos sobre su biología, sobre su distribución, abundancia, junto a nueva información de la morfología y la genética. Y esto ha sido debido básicamente o primordialmente a los varamientos en masa típicos, ¿no? Es decir, hacía falta información científica para poder, o para aplicar la ciencia para poder saber qué ocurría, qué factores estaban detrás de estos animales, de los varamientos, perdón, y cómo afectaba a sus poblaciones, ¿no? Y esto ha hecho que, bueno, que la información pues, se haya incrementado en los últimos años. Aquí ven una gráfica donde se ven el número de publicaciones de estas especies, ¿no? O sea, o relacionadas con estas especies. Y si ven, a partir del 2000, pues ha habido un incremento significativo de las publicaciones científicas sobre este grupo de cetáceos, debido precisamente a la preocupación que motivó, pues, precisamente los varamientos en masa de cifios, ¿no? Puedes pasar, yo sé. Como consecuencia de esta falta de información, pues nos impide a los investigadores pues tener o valorar el impacto de diversas actividades cruciales para la conservación de estas especies en el mar, ¿no? Como decía, pues los cifios se conocen básicamente por animales varados, a no ser que, bueno, en los últimos años pues se han realizado una serie de estudios en el mar bueno, pues han abierto una ventana al conocimiento sobre aspectos de la estructura social, el tamaño del grupo, el comportamiento, la distribución, etcétera, ¿no? Puedes pasar, José. Gracias. Los estudios en el mar que comenzaron precisamente en la década de los 80 con el cifio Calderón en el cañón del Gali, en la costa nororiental atlántica de Canadá, ¿no?
Y ahí se pudo aplicar una técnica que se aplica a otras especies de cetáceos, que es la fotoidentificación, que permite identificar individualmente a los animales, ¿no? Y esto, bueno, pues hace posible realizar estudios longitudinales, que no es otra cosa que estudios a largo plazo de la población. Los cetáceos, pues a pesar de ser, ya lo veremos con el trabajo que hemos realizado en Canarias, a pesar de ser especies que tienen la capacidad de desplazarse o de moverse, pues tienen cierta afinidad por determinadas zonas geográficas o determinadas localizaciones que son importantes, por ejemplo, para la alimentación, etcétera, ¿no? Y este grupo pues, pudo identificar por primera vez que esta población de cifios pues, residían en la zona, y eso ha permitido un trabajo a largo plazo, ¿no? Que es especialmente importante para conocer la vida de estos animales, que por otro lado son bastante longevos, ¿no? Y hace falta hacer una inversión de tiempo importante para conocerlos, ¿no? Puedes pasar, José. Gracias. Las especies estudiadas en el mar con técnicas no letales, o sea, no capturados, sino con técnicas con la fotoidentificación, pues han sido el cifio de Calderón, como comentaba antes, el cifio de Cuvier, el cifio de Blainville, el cifio de Bay, y en algunas de estas áreas geográficas han podido estudiar otras especies de manera indirecta, el cifio de Yerbé, el cifio de Zru o el cifio de Sorbevi, ¿no? Hay que decir que la mayoría de estas investigaciones se han centrado en algunas zonas geográficas del planeta, ¿no? Y que son estas especies que he nombrado las que han podido ser estudiadas con técnicas longitudinales aplicando la fotoidentificación, ¿no? Y mucho de lo que sabemos sobre la biología de los cifios, sobre su distribución o sobre su comportamiento, precisamente proviene del estudio de estas cuatro especies que comentaba antes, ¿no? Y en este sentido, las islas oceánicas han jugado un papel clave. Por ejemplo, Hawái, Bahamas, Canarias, donde por ciertas características pues los cifios se acercan, están o viven o se pueden encontrar cerca de la costa, y esto ha permitido su estudio. En los últimos años también ha habido dos aspectos que son cruciales para estudiar estos animales, que es el desarrollo de técnicas moleculares, de técnicas genéticas, para poder identificar a estas especies correctamente, para llenar ese vacío que comentaba antes o solventar ese problema que supone la identificación de los animales en el mar, incluso de los cetáceos varados. De hecho, una reevaluación reciente sobre el cifio de Zru pues, ha permitido, con técnicas moleculares, establecer que realmente pues hay otra especie más de cifio, que se pensaba que era el cifio de Zru en el hemisferio sur, ¿no? Antes se pensaba que había una especie con dos formas geográficas, una en el norte y una en el sur, pero se ha visto con técnicas moleculares que, bueno, pues que estas especies divergieron hace cerca de 300.000 años y se ha descrito una nueva especie el año pasado, ¿no? Esto ha sido gracias a la aplicación de técnicas genéticas, ¿no? Y hay casos también muy similares, por ejemplo, con el berardio enano, que la primera señal fue, o la primera indicio de que era una especie diferente al resto de los dos berardios conocidos, era precisamente un estudio genético, y luego morfológicamente se pudo comprobar que bueno, pues efectivamente era una especie nueva, ¿no? O sea, que los estudios moleculares son muy importantes, no solamente para identificar especies nuevas, sino para también conocer datos importantes sobre la población. Y otra herramienta que ha contribuido significativamente al conocimiento de los cetáceos, de los cifios, y por ende al resto de los cetáceos de hábitos profundos, de buceo profundo, es el desarrollo de marcas que permiten conocer los patrones de inmersión, el comportamiento acústico, etcétera, ¿no? Que se adhieren al animal a través de una ventosa y recogen información muy relevante para entender el comportamiento de buceo de estos animales, y que en los últimos años han revelado muchísima información, ¿no? Especialmente también en Canarias, ¿no? Porque hasta hace unos años no se sabía nada del patrón de buceo de estos animales. Perdón. Puedes pasar, yo sí. Luego, en el segundo punto, voy a hablar sucintamente de los varamientos de masa típicos. Como bien ha comentado Antonio Fernández y como comentarán a continuación los ponentes que van a hablar, pues los varamientos de masa típicos
se diferencian precisamente de los varamientos en masa convencionales. Bueno, recientemente habrán visto en los medios de comunicación que ha habido un varamiento en masa de calderones comunes en Australia. Bueno, pues que en un momento determinado un número de animales encallan en la costa en un punto localizado. En el caso de los varamientos de masa típicos, pues ocurre que una serie de animales aparecen varados a lo largo de una serie en un tramo largo de costa, y que aparte afecta básicamente a los cifios y pueden ser pues afectar a varias especies de cifios simultáneamente, ¿no? En los últimos años se conocen más de 50 casos de varamiento de cifios, de hecho, además atípicos en el mundo, como decía, implicando a más de una especie simultáneamente. En Canarias han llegado a haber hasta 4 especies, ¿no?, de cifios simultáneamente implicadas en un varamiento en masa, ¿no? En el último varamiento, por ejemplo, en el 2002, pues aparecieron 3 especies, ¿no?, de cifios. Eso es una característica de los varamientos de masa típicos, ¿no? Y es un término que por primera vez lo aplicó Alessandro Francis, un investigador griego, a finales de la década de los 90, en relación a un varamiento en masa que hubo en Grecia, ¿no? Y que, bueno, pues fue un poco el que puso la voz de alarma con esto, ¿no? Algunos de estos eventos han coincidido espacial y temporalmente con la celebración de ejercicios navales, especialmente con el uso del sonar antisubmarino, como bien comentaba Antonio, y estos eventos han propiciado un incremento del interés acerca del impacto del sonido de origen antrópico en estas especies, ¿no? Como comentaba, a partir sobre todo de 2002, porque, bueno, antes de 2002, pues en Canarias había habido algunos varamientos. A nivel mundial, pues le precedía un varamiento también en Bahamas, que despertó también la preocupación internacional. Pero bueno, a partir de 2002 hay como un repunte del interés y la preocupación por los cifios, y aumentan las investigaciones sobre todo acerca del impacto que podía suponer el sonido en estos animales, ¿no? Puedes pasar. Bueno, como comentaba también antes Antonio, antes del 2002 pues habían sucedido también varios varamientos en masa atípicos. Aquí, bueno, pueden ver todos los casos, que desde el 85, que es la primera vez que se tiene constancia de uno de estos varamientos, y el último en noviembre del 2004. Y bueno, pueden ver, las áreas tienen que ver con un mapa que les voy a mostrar más adelante a continuación, las especies implicadas y el número de animales y la extensión de los animales varados dentro de la zona, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, que en el año 88, 89, pues la extensión de los animales fue casi de 146 kilómetros, porque a lo mejor apareció un animal en el norte de Lanzarote y otro en el sur de Fuerteventura, ¿no? Es decir, que pueden varar a lo largo de una larga de tramo de costa, y sobre todo en la mayoría de los casos han implicado el varamiento, han implicado el Lanzarote, Fuerteventura, Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? Puedes pasar, a José, gracias. Evidentemente también, como comentaba Antonio, pues yo tengo una implicación muy personal en esto, porque he estado en todos los varamientos en masa típicos que se han producido en Canarias, ¿no? El primero de ellos en el año 85, y bueno, en estos varamientos pues se registró el número de animales, las especies, y se pudo tener, bueno, pues una serie de datos básicos de la biología, es decir, los contenidos estomacales, algo de información de reproducción, la composición de sexos, longitudes, etcétera, ¿no? Y bueno, era un dato que era importante y era la información que se podía obtener en aquella época, porque no teníamos la suerte de contar con, bueno, pues un equipo patológico que podía hacer necropsias arregladas para conocer, bueno, pues las causas de la muerte de los animales, ¿no? Bueno, este soy yo, cuando tenía 16 años, que fue la primera vez. Para mí fue un shock, fue una experiencia, tengo que decirlo, que también bonita, en el sentido de que, bueno, pues
todo lo que se movió en ese momento, el interés. Claro, imagínense Lanzarote y Fuerteventura hace 85 años, ¿no? 85 años, perdón, el año 85. Cuando se produce un varamiento en masa, y eso las personas que estuvimos en el 2002 lo sabemos, pues son muchos animales que aparecen en la costa en un momento determinado, y eso genera una confusión y un problema logístico muy importante, ¿no? En aquella época, aparte, no había un programa, un espacio varado establecido, con lo cual complicaba la cosa, ¿no? Entonces era muy difícil saber el número exacto de animales, porque las personas bujaban los animales hacia el mar, algunos encallaban, otros desaparecían. Y bueno, yo vi todos estos casos aparte con la preocupación general de la población, porque efectivamente coincidían muchos de estos casos con las lesiones navales, ¿no? Puedes pasar, yo sé. Este es el último episodio, que duró del 24 al 27 de septiembre de 2022. Yo recuerdo que salí de casa porque me avisaron de un animal que había aparecido en las caletas, precisamente. Luego me desplacé a Fuerteventura y llegué 4 días después a mi casa, ¿no? O sea, eso le puede dar una idea del problema logístico de que aparezcan varios animales simultáneamente a lo largo de un tramo de costa. Y bueno, recuerdo que en el 2012 pues había un tránsito de camiones llevando un animal de un sitio a otro, recogiendo un ejemplar. Fue una situación, la verdad, los varamientos en masa son complicados de gestionar, y los varamientos en masa atípicos pues también ponen al límite cualquier sistema de alerta, ¿no? O de actuación en estos casos, ¿no? Y bueno, la verdad que este episodio pues marcó un antes y un después en muchos aspectos acerca de la conservación y la biología del oficio. Fue un evento histórico y bueno, desde el punto de vista biológico, efectivamente, puedes pasar la diapositiva. Aquí ver un mapa de todos los varamientos, de todos los animales que han aparecido en los diferentes episodios de varamientos en masa en Canarias. Y en esta gráfica pueden ver que los animales parados hasta el 2002 en Canarias, tanto el cifio de Cuvier como Mesopleurodon europaeus o el cifio de Blainville, ven en azul oscuro los animales que aparecieron en varamientos atípicos y aquellos que no. Y vemos que la contribución a los animales varados, los varamientos atípicos, pues evidentemente es importante, ¿no? Luego lo veremos más adelante, ¿no? Los trabajos se han realizado en Canarias y en otras regiones han demostrado que al menos una parte de la población de estas especies es residente, tiene una fidelidad muy elevada al área, ¿no? Y suelen ser poblaciones pequeñitas, discretas, con lo cual el impacto, la mortandad originada en estos eventos puede ser localmente alta y afectar a estas poblaciones, ¿no? Lamentablemente no podemos valorar este aspecto en Canarias porque no se hayan hecho estudios previos en el mar de estas poblaciones, ¿no? Y a raíz de los trabajos que realizó el equipo liderado por Antonio Fernández, pues se publicó los resultados de esas necropsias arregladas y tuvo una relevancia internacional importante, ¿no? Marcando, la verdad, que un hito a nivel internacional, lo cual adquiere más trascendencia si tenemos en cuenta con los medios limitados que se trabajaba en las islas en ese momento, ¿no? Es decir, así que fue un ejercicio de mucho trabajo, de voluntad y bueno, pues simplemente aquí termino esta parte en la que hablo de los varamientos, y a raíz de toda esta preocupación, pues el Gobierno de Canarias, junto al Ministerio de Defensa y el Medio Ambiente, firmaron un convenio
para intentar obtener información, de estas especies en las islas y así evitar o recomendar medidas que evitaran en el futuro pues los varamientos de estos animales, ¿no? Puedes pasar el... Bueno, los trabajos que hemos realizado en el mar provienen básicamente de cuatro fuentes, ¿no? Primera, los trabajos que se hicieron a partir del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, de Medio Ambiente, del Gobierno Central y del Gobierno de Canarias, ¿no? Pues se encargaron una serie de estudios y la SECAC realizó el primer estudio en el mar de las poblaciones de cifios y otros cetáceos en las costas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Aparte, ya habíamos realizado diversas encomiendas técnicas del Gobierno de Canarias, también pequeños proyectos en la zona de Lanzarote y Fuerteventura. A partir del 2007 también realizamos un proyecto, participamos dentro de un proyecto LIFE, que el proyecto LIFE Indemares, que era el inventario y designación de la red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español. Como verán más adelante, el trabajo que realizó la SECAC en este aspecto fue crucial para que se declarara toda la costa del oriente de Lanzarote y Fuerteventura como el LIC, como lugar de importancia comunitaria previa a la declaración de zona especial de conservación, en base precisamente a la presencia del delfín mular, que está listado en el apéndice 2 y 4 de la Directiva Habitat, ¿no? Y luego hemos realizado y seguimos realizando diversas campañas marinas en las aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura para continuar con este seguimiento. Con menor intensidad debido, bueno, pues a los problemas logísticos y económicos que evidentemente están detrás de esto, ¿no? Esta, precisamente, diapositiva tiene un valor histórico porque es la primera fotografía que se obtiene de los cifios en el mar, ¿no? En la zona donde años antes estaban los cadáveres o las carcasas de estos animales en la costa, ¿no? Creo que la primera fotografía de cifios vivos en la costa sur de Fuerteventura, ¿no? Y bueno, son dos cifios de Cuvier y bueno, siempre suelo ponerlo en la charla, ¿no? En las charlas precisamente porque tiene una significación muy especial, ¿no? Toda la información que teníamos en esta zona, en Lanzarote y Fuerteventura de los cifios, provenía de los animales varados de la costa, ¿no? Y siempre, en los diferentes episodios de varamientos en masa, siempre yo recuerdo que miraba al mar y decía, bueno, pues si esto está sucediendo con tanta frecuencia, es que probablemente es una zona importante para estos animales, ¿no? Pues se daba la zona y es lo que sucedió, ¿no? Puedes pasar a José, muchas gracias. Este es el área de estudio inicial que planteamos en el proyecto. Aquí hay una división, a este mapa volveré más tarde para explicarle una serie de cuestiones, pero por ejemplo, nosotros... ¿Puedes pasar la diapositiva siguiente, José? Cuando se planteó hacer el estudio para conocer las poblaciones de cifios, pues claro, era un área, todas las aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura, era una zona muy extensa, ¿no? O sea, de 9.848 kilómetros, es decir, es casi más una superficie es más superficie casi que el resto que todas las Islas Canarias juntas, ¿no? Es una zona de mar pues muy amplia para intentar conocer pues la distribución y el uso de hábitat de los cifios en el área. Disculpen. Cuando diseñamos el área de estudio, intentamos escoger un área representativa que abarcara toda la costa oriental de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde habían tenido en el pasado los varamientos en masa de cifios, y una superficie de océano que fuera lo suficientemente representativa del hábitat de las especies objetivo de la región, que planteara, bueno, pues toda la zona del talud, que es la zona de descenso donde cae la profundidad rápidamente, y la planicie abisal, ¿no? Que es toda esta zona azul, ¿no? Como verán, y lo veremos más adelante, las aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura tienen características únicas en relación a otras zonas. Y bueno, pasa la diapositiva a José, por favor. Gracias.
Fíjense la similitud del área, que ahora es lugar de importancia comunitaria, pues precisamente cuando se planteó el proyecto Indemare, que el objetivo básicamente de este proyecto era definir áreas marinas protegidas para Canarias y el resto de España. En Canarias se eligieron dos zonas, que fue el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, a la Unión Europea para justificar pues la inclusión dentro del área marina también del norte de Fuerteventura y la isla de Lanzarote y el archipiélago Chinijo, pues se pudo declarar toda esta zona como lugar de importancia comunitaria, ¿no? Y eso fue un hito realmente en la conservación de estas especies, porque es el área marina protegida más importante, más grande de Canarias. Y aparte es una zona que, como veremos más adelante, es muy importante para los cetáceos, no a nivel de España, a nivel mundial, ¿no? Porque es uno de los puntos con mayor diversidad de cetáceos de todo el planeta, en cuanto al número de especies, a las especies de hábitos profundos, etcétera, ¿no? Y es muy, muy interesante. Ya lo veremos ahora más adelante. Pasa la diapositiva a José, por favor. Las aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura pues tienen unas características únicas en relación al resto de Canarias, ¿no? Es decir, hay, debido a una serie de procesos geológicos, pues estas características tienen que ver con la situación geográfica, con la profundidad y el relieve y las especiales condiciones oceanográficas. Aquí pueden ver un mapa de una batimetría del IEO y verán que la profundidad máxima en esta zona, en todo el canal entre la costa africana y las islas orientales, son 1.400 metros, ¿no? Y esto cambia a partir del sur de Fuerteventura, a partir de Amanay, que se va tomando más profundidad, y en el norte de Lanzarote, ¿no? Esto pues es realmente importante para explicar la distribución de estos animales, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva, José? Gracias. Aquí vemos un detalle y vemos cómo, aparte, bueno, pues hay zonas, por ejemplo, en el sur de Fuerteventura, donde la profundidad cae abruptamente y esto permite que estos animales se acerquen a la costa, ¿no? Porque es un área, y lo veremos luego con fotografías que sorprenden bastante, ¿no? De qué cerca se pueden encontrar estos animales de la costa, ¿no? Y esto los hace potencialmente también vulnerables a las actividades antrópicas, ¿no? Aparte es una zona importante, es decir, tiene un relieve muy particular, hay montes sumergidos, hay uno en ascensión a 60 kilómetros aproximadamente al norte de Lanzarote, y luego Amanay y el Banquete, ¿no? en Fuerteventura, que son áreas muy importantes. Dentro del proyecto Indemare, pues el Instituto Español de Oceanografía hizo un trabajo también de esta zona que contribuyeron enormemente a la declaración de lugar de importancia comunitaria, ¿no? Que esta zona se declarara como área marina protegida, ¿no? Aquí pueden ver la cercanía a la plataforma africana, ¿no? Y luego una serie también de procesos geológicos, como estos que lo vemos aquí, como pequeñas montañas submarinas de origen volcánico, ¿no? ¿Puedes pasar a la diapositiva? Gracias. Hay dos características oceanográficas, no voy a entrar mucho en esto porque tampoco, ¿no? Para no extenderme demasiado en estas cuestiones, pero dos aspectos que son básicos, ¿no? Lanzarote y Fuerteventura se beneficia toda Canarias realmente, ¿no? Pero se benefician particularmente de los afloramientos de aguas frías y productivas de la Welling africano, que dio lugar, que permitió pues la existencia de un banco pesquero, el famoso banco pesquero sahariano, canario-sahariano, ¿no? Y son aguas más frías y productivas, ¿no? Aparte, las islas actúan como procesos hidrodinámicos y favorecen pues que determinados filamentos ricos y productivos pues se mantengan más tiempo en esta zona, aumentando localmente la productividad, ¿no? Sobre todo en Lanzarote y en el sur de Fuerteventura. ¿Puedes pasar también la diapositiva? Luego hay otro aspecto que es fundamental y es la existencia de una capa mesopelágica que está formada por organismos de profundidad en donde se encuentran la mayoría de las presas de los cifios y otros cetáceos de buceo profundo, ¿no?
Muchas de estas especies pues, hacen migraciones verticales o nictamerales, es decir, de noche se pueden encontrar hasta 800 metros de profundidad, 500 metros de profundidad, de día, y durante la noche pues hacen migraciones cerca de la superficie que varían con el ciclo lunar y también con el tipo de organismos, ¿no? Porque, bueno, esto que estoy explicando pues tiene más complejidad, ¿no? Pero bueno, esa existencia de la capa mesopelágica asociada a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pues hacen que estos animales, pues realmente, que son grandes predadores, estén en esas zonas donde tienen abundancia de presas, ¿no? Especialmente de organismos de profundidad, ¿no? Básicamente cefalópodos, crustáceos de profundidad y pequeños peces de profundidad también, ¿no? Todo este complejo o estas circunstancias, es decir, el relieve de las islas, las condiciones oceanográficas, pues explican la presencia de estos predadores, ¿no? Yo lo sintetizo muchas veces diciendo que en el desierto oceánico las Islas Canarias, y particularmente Lanzarote y Fuerteventura, son como oasis que pues permiten la existencia de poblaciones de cetáceos cerca de la costa, y no solamente que se vean, sino que además residen permanentemente en esta zona, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva, José? Gracias. Dentro del trabajo que hemos realizado y cuando estamos realizando, pues lo que hicimos fue hacer censos de cetáceos, censos visuales y acústicos, ¿no? El censo acústico iba dirigido precisamente al cachalote, que pasa también gran parte del tiempo en inmersión y es una especie muy vocal, ¿no? Siempre para los cifios es importante que se den 4 características básicas, ¿no? Que se utilice una embarcación que sea relativamente alta para poder avistarlos a distancia, que el mar esté bueno, ¿sabes? Eso es fundamental, ¿no? Sobre todo para poder avistar a estos animales a distancia, y pues, como comentaba en la introducción de la charla, pues son animales que son muy discretos cuando suben a la superficie, que el personal pues tenga cierta experiencia en la identificación de estos animales y luego, por supuesto, la suerte, ¿no? ¿Puedes pasar a la diapositiva? Sí. En estos trabajos hemos empleado también diferentes plataformas, hemos salido con embarcaciones a motor, veleros, embarcaciones rápidas, pero hay un aspecto muy importante que fue crucial descubrirlo, entre comillas, para trabajar con los cifios. ¿Puedes pasar la diapositiva? Muchas gracias. Y es las esperas, ¿no? Los cifios tienen un patrón de inmersión muy particular que se caracteriza por una inmersión larga de alimentación, donde los animales pueden, bueno, pues descender más de 2.000 metros de profundidad y estar más de 80 minutos en inmersión, y luego una serie de inmersiones más cortas, de 18 o 20 minutos, que se repiten, ¿no? Que a lo mejor por un periodo de 90 minutos, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que estos animales, cuando subían a la superficie, si lo esperábamos, pues había muchas probabilidades de poder detectarlo de nuevo, ¿no? Y esto permitió un cambio sustancial o muy significativo en el estudio de estos animales, porque antes del conocimiento de este patrón de inmersión, normalmente cuando los animales se sumergían los solíamos perder porque pensábamos que, bueno, pues que era muy difícil el poder volver a detectarlo, ¿no? Sobre todo si la circunstancia, el mar no está bueno, ¿no? Entonces, implementamos un método de trabajo que consistía en cuando teníamos el avistamiento, pues llegar al punto donde se veían y cuando hacían una inmersión, esperarlo. Y contábamos o cronometrábamos el tiempo de inmersión y en esta serie de inmersiones cortas, los animales son como relojes suizos, es decir, si en la primera inmersión estuvieron 18 minutos de inmersión, en la siguiente secuencia van a estar probablemente 19 minutos de inmersión. Entonces eso nos permitía anticipar la inmersión a la superficie, poder acercarnos
y fotografiarlos, ¿no? La fotoidentificación fue crucial no solamente para identificar la especie, las clases de edad y sexo presentes en el grupo, sino también para conocer aspectos de la estructura social de estos animales, ¿no? O sea, que el método de espera propició un nuevo conocimiento de estos animales realmente, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Aquí vemos como para poder hacer un estudio significativo o poder censar homogéneamente el área, pues lo que hicimos fue subdividir todo el área de estudio en subáreas y allí hacer un esfuerzo representativo, ¿no? En todas estas zonas, ¿no? Nos ayudamos de un programa que se llama Distant, que permite calcular la longitud de transecto entre las diferentes zonas, ¿no? Para que sea representativo el trabajo. Como pueden imaginarse, pues el censar toda esta zona o realizar recorrido de esta zona pues llevaba varios días, ¿no? 10, 11, incluso 12 días, ¿no? de trabajo, ¿no? Puedes pasar a la diapositiva, yo sé. Como consecuencia de este trabajo, pues realizamos un esfuerzo muy significativo de investigación en el mar. La SECAC, bueno, pues ha hecho cientos de miles de kilómetros de censo en todas las islas, sobre todo en los sectores sudoccidentales y el norte de Gran Canaria. Pero en Lanzarote y Fuerteventura, a partir de a finales de la década de los 90, pues este esfuerzo fue bastante notable, ¿no? Como pueden ver, los transeptos son siempre de tierra hacia mar adentro y vuelta a tierra, ¿no? Esto se hace para abarcar todo el rango batimétrico de la zona, ¿no? Para dar una cobertura homogénea al área de estudio, lo cual es fundamental, ¿no? Puedes pasar a la diapositiva. Muchas gracias, José. Como comentaba antes, en Canarias se ha comprobado la presencia de 6 especies de cetáceos, de cifios, perdón, pero en este área pues encontramos la presencia regular de 4 especies, ¿no? Del cifio de Cuvier, del cifio de Blainville, el cifio de Yerbé y el cifio de True. Hay que decir que de este último pues tenemos muy poquitos avistamientos y se debe básicamente a que efectivamente pues son especies muy difíciles de identificar, ¿no? En el caso de la costa sur del oriente de Lanzarote y Fuerteventura, pues hay una particularidad y es la presencia regular del cifio de Yerbé. Hay muy pocas zonas del planeta donde se pueda verse esta especie con tanta frecuencia, ¿no? Y Lanzarote y Fuerteventura es una de estas zonas, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Vale. Voy a hacer una síntesis de las diferentes especies que encontramos. En primer lugar, hablar del cifio de Cuvier, que es la especie más frecuente en el área. Tenemos un catálogo de 120 animales de la costa del oriente de Lanzarote y Fuerteventura. En este caso es la fotografía de un macho, lo pueden ver porque tiene dientes en el extremo de la mandíbula. Una cosa que no les comenté y es que los cifios pues bueno, tienen una pérdida de dentición, o sea, los machos solamente, los dientes solo eructan en los machos adultos y las hembras y los machos jóvenes pues permanecen escondidos en las encías, ¿no? Los dientes se utilizan para el combate interespecífico por el acceso a las hembras y por eso estos animales, los machos adultos pues tienen cicatrices en el dorso, ¿no? Producto de estos enfrentamientos, ¿no? Por el acceso probablemente a las hembras, ¿no? ¿Puedes pasar a la diapositiva, a Yossi? Gracias. Aquí ven la diferencia en la coloración entre diferentes. Esto es un animal joven, esto es una hembra, esto es un macho adulto, ¿no? Estas diferencias en la coloración que pues nos permiten a nosotros también poder, dentro de un grupo, identificar las clases de edad y de sexo, ¿no? Siempre con las limitaciones correspondientes, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues puede haber un margen de error. ¿Puedes pasar la diapositiva siguiente? Aquí vemos
un macho adulto y un animal joven. Pueden ver aquí que no se ve dientes. Y aquí vemos esta masa, que lo veremos más adelante, y es una particularidad en los cifios, es la aparición o el asentamiento de un cirrípido que se llama Concoderma auritum, que se asienta en superficies duras, ¿no? Y es frecuente verlo en los dientes de los animales. Le voy a poner un ejemplo de una fotografía donde se puede ver el grupo entero para que vean las diferencias de coloración, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Sí. Aquí ven este grupo y fíjense en las diferencias de esto es un animal joven, esto es un macho adulto y esto probablemente es una hembra, ¿no? Bueno. La siguiente especie es el cifio de Blainville. El cifio este es un Mesoplodon Sironosteris. Es una especie muy interesante. Aquí en esta fotografía vemos un macho y una hembra. Vean cómo cambia la morfología en los cifios. La posición y la forma del diente es un carácter diagnóstico para poder identificar estas especies, ¿no? En el caso del cifio de Blainville, pues tiene los dientes en la mitad de la comisura bucal y aparte hay un elevamiento de los machos muy característico, ¿no? Aquí ven, pueden pasar la diapositiva, yo sé, gracias. Aquí ven las diferencias, los diferentes cambios en la morfología de la cabeza de un macho y ven cómo el primer elemento es que hay una prominencia de la mandíbula, no se ve dientes, aquí en este animal ya está saliendo un diente, y esto es un macho adulto donde se puede ver perfectamente pues, los dientes, ¿no? Como han eructado, ¿no? Si ven que la densidad de cicatrices ha aumentado también, ¿no? Debido al historial de enfrentamientos probablemente con otro macho. ¿Puedes pasar a la diapositiva? Aquí ven una fotografía frontal de un cifio de Blainville. Los dientes de los cifios, una característica es que se desgastan con suma facilidad. Si hay un desgaste muy importante, probablemente debido a los enfrentamientos por un lado, y hemos visto, por ejemplo, que en el cifio de Yerbé hay un desgaste importante también porque estos animales se alimentan con un mecanismo de succión. Cuando abren la boca, a pesar de tener morros largos, pues la comisura bucal es relativamente corta y se alimenta por succión, creando un vacío con la lengua. De hecho, los cifios tienen también dos surcos oculares o la garganta que forman parte o contribuyen a este mecanismo de succión, ¿no? Y ven como bueno, que en esta zona pues también están los concodermas que le decía, estos cirrípedos. Y si le ven la morfología los cifios de Blainville tienen un melón poco prominente, tienen la cabeza muy plana, ¿no? Y bueno, es una especie muy interesante. ¿Puedes pasar la diapositiva, Ariose? Y los machos adultos, como en este caso, que ya han perdido prácticamente, se ha desgastado los dientes, tienen una densidad de cicatrices muy elevada. Pueden parecer prácticamente blancos, ¿no? La zona anterior del cuerpo, ¿no? Esto que ven aquí amarillento, pues son diatomías parásitas, ¿no? Que se asientan en la piel, ¿no? De hecho, en Tenerife y en La Gomera, a estos cetáceos también se les conoce como roaces amarillos, ¿no? Roaces, como se emplean, es la denominación que se da en Canarias a muchas especies de cetáceos. Se dice en las islas orientales ruazos y en las occidentales, pues, roaces, ¿no? ¿Puedes pasar de diapositiva? Aquí vemos una hembra y fíjense que la morfología de la comisura bucal es completamente diferente, ¿no? Hay un arqueamiento de la comisura muy característica, pero no sobrepasa la mandíbula superior, ¿no? No sobrepasa el morro, ¿no? No hay ese elevamiento que vemos en los machos, ¿no? Y esa es una manera de distinguir a esta especie, ¿no? Bueno, puedes pasar. Toda esta información que les doy es importante para que vean cómo nos permiten, pues podemos diferenciar cuando trabajamos en el mar la presencia, las diferentes clases de edad y sexo, ¿no? Siendo los cifios
animales relativamente difíciles de estudiar en el mar, pues todas estas diferencias morfológicas pues nos permiten, y estos cambios ontogénicos pues nos permiten saber con cierta precisión, si hablamos de machos, hembras, jóvenes, adultos, ¿no? Este decifio de Yerbe, que es otra especie, es la segunda especie en frecuencia en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura. O sea, en orden de frecuencia sería el cifio de Cuvier, el cifio de Yerbe y el cifio de Blainville, ¿no? Y esto es curioso porque en la mayor parte de las zonas donde estas tres especies cohabitan o se pueden encontrar, las especies que más frecuentes siempre son el cifio de Cuvier y de Blainville, pero en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, el cifio de Yerbe es más frecuente que el cifio de Blainville, ¿no? Aparte, ya lo veremos más adelante, pero hay una diferencia incluso en el uso del hábitat, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? En este caso, bueno, un macho con una hembra. Aquí ven el macho y aquí una hembra saltando. Y pueden ver como estos animales tienen un diente aplanado lateralmente en el tercio de la mandíbula, ¿no? Esto es una hembra. Y bueno, verán que los animales están saltando. Una característica de esta especie en particular que son especies muy aéreas, es decir, tienen un comportamiento aéreo importante, de saltar fuera del agua, ¿no? Y no sabemos la función que puede tener. Bueno, hay una característica también morfológica muy interesante. ¿Puedes pasar de diapositiva? Muchas gracias. Y es la coloración, ¿no? Y aquí vemos que tiene como un patrón atigrado. Ven, esto es una hembra con una cría. Y ven que bueno, el patrón es atigrado, ¿no? que es característico de esta especie. Aparte hemos descubierto, gracias a precisamente estos trabajos, que los machos tienen un parche claro también en la zona anterior y nos permite identificar la diferencia entre ambas especies, ¿no? entre machos y hembras adultas, ¿no? Puedes pasar a la diapositiva. Y aquí vemos un cifio de Thru, Mesoplodon mirus, que, bueno, hay muy pocos avistamientos en el área. Nosotros tenemos 3 constatados. Y esta fotografía precisamente no es de este área, sino es de Azores, pero la elegí porque se veía perfectamente una característica que diferencia a esta especie de otras. O sea, esta especie se puede confundir fácilmente, o se podría confundir fácilmente con el cífido de Yerbe, especialmente si las condiciones del mar no son las adecuadas. Pero ven que tienen una coloración muy particular, que es la coloración clara de la cabeza. Como comentaba antes, se pensaba que el cifio de Thru tenía una distribución en el norte y en el sur del Atlántico, la distribución antitropical. En el caso del sur también engloba el Índico y el Pacífico. Y recientemente se ha descubierto que esa forma del sur es una nueva especie, Mesoplodon eueu, que ha sido el cifio de Ramari, ¿no? que se describió el año pasado, ¿no? ¿Puedes pasar a la diapositiva? Vamos a hablar ahora sucintamente de aquellos aspectos más importantes que hemos encontrado sobre los cifios de la zona, y uno de ellos es la residencia fidelitaria, ¿no? Hemos encontrado que los cifios entre las 3 especies pues son residentes en el área. Les pongo una fotografía. ¿Puedes pasar, yo sé si te es amable? Aquí, ¿sí? Vale, voy volando, lo siento. Aquí vemos los estudios de fotoidentificación, pues son cruciales. Aquí vemos el mismo animal en el 2004 y aquí hay un error, esto es en el 2010, y ven que prácticamente no se producen cambios en las marcas. ¿Puede pasar? La fotoidentificación nos ha permitido la anterior. Aquí ven animales identificados, el mismo individuo en diferentes puntos, diferentes ejemplares, y vemos que los animales se mueven alrededor del área, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Vamos a ir un poco más rápido, lo siento. Para que vean que
algo que es muy interesante, y es precisamente cómo un mismo individuo, este macho, que se vio en 5 ocasiones durante 860 días, pues se vio primero en el sur de Fuerteventura, después en el norte, en el sur de Lanzarote, otra vez en Fuerteventura. O sea, son sucesivas recapturas de este animal, que lo que hacen es pues comprobar que el animal pues reside cerca en el área, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Como rápido. Lo siento que hay un error en esto. Pero bueno, este caso es muy interesante. Fíjense, esto es en Morrojable, fíjense dónde está la playa, las personas caminando y dónde emerge el cifio. O sea, que hay 500 metros de profundidad. Es decir, este animal el año pasado apareció varado. Lo identificamos por primera vez hace 18 años, y apareció varado en Fuerteventura, en el norte de Fuerteventura, probablemente por la causa más probable, según determinó el equipo de Antonio Fernández, pues pudo ser una interacción interespecífica, probablemente con orcas, ¿no? La cuestión es, esta fotografía pues oculta un dato importante, y es que en 1460 días de un avistamiento a otro, la distancia entre uno y otro avistamiento era de 6 kilómetros solamente, ¿no? Y eso indica la fidelidad tan grande que tienen a ciertas zonas, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Aquí también vemos que en el cifre, por ejemplo, de Yerbé, la recaptura de un ejemplar con una diferencia de 3 años, ¿no? Y además es la primera recaptura conocida de esta especie en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y la diferencia, o sea, 1108 días de un punto a otro, fue solamente 18 kilómetros, ¿no? Lo que ahonda todavía en esa fidelidad tan importante que tienen al área. ¿Puedes pasar la diapositiva? Aquí lo ven, ¿no? Es decir, prácticamente en la misma zona. Esto es Gran Tarajal, pues prácticamente en la misma zona. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, este área geográfica, por las razones que le comentaba, pues... Perdón, Vidal, me temo que nos vamos de tiempo ya. Si quieres un minutito para concluir, te pongo alguna diapositiva final. Vale, pues eso, pues hablar de la importancia, pon la siguiente diapositiva, la importancia para la reproducción y la importancia que tiene el área para otras especies de cetáceos, básicamente. Lo siento haberme sobrepasado en el tiempo, pero bueno, voy un poquito más lento últimamente. Espera un segundo. Un segundo que te ponemos. Vale. Para despedirte. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Disculpen que al final me cedí en el tiempo. No me suele ocurrir, pero bueno, las cosas van últimamente un poco más lentas. Muchas gracias, Vidal. Muchas gracias a todos.